Si estás viendo este vídeo es porque te estás planteando presentarte a la oposición del cuerpo de maestros. Y queremos ayudarte a entender bien cómo funciona el proceso, cómo son las pruebas y cómo puedes prepararte para ir con ventaja desde el primer día. Me presento, soy María José Moreno, directora de la sede de CEN en Valencia. Acompaño a muchas personas como tú en este camino y sé que cuando uno se informa bien desde el principio, tiene muchas más posibilidades de llegar a la plaza. Hoy me acompaña una persona que ha vivido este proceso desde dentro y que puede darte muchísima luz. Hola Jordi, ¿qué tal estás? ¿Te presentas, Buenas, por favor? sí, pues bueno, yo soy Jordi, soy preparador aquí en CEN y además pues también soy docente en activo. Mirad, yo como vosotros estáis a punto de empezar, yo también pasé por este proceso de opositor y ahora mismo pues me dedico a ayudaros a prepararlo a fondo. Pues bueno, ya os contaré un poquito, pero con una metodología y práctica y centrada en lo que el tribunal os va a pedir. Si María José me lo permite, antes de empezar, quería hacer un poquito de disclaimer. Mirad, es un camino que es muy exigente, que va a pedir mucho de vosotros, pero que también os va a abrir las puertas a un poquito de introspección, ver cómo sois como docentes, a empezar a evolucionar y que realmente si tienes un buen guía que te acompañe en este camino, es muy, muy bonito. Muy bien, Jordi. Pues vamos a ir desgranando todo el proceso. Yo te voy a ir lanzando las preguntas que más nos hacen quienes vienen a informarse a la sede, si te parece bien. Claro, venga. Muy bien. Pues vamos con una de las grandes preguntas. ¿Cuántas plazas hay en 2026 y por qué es una buena oportunidad para presentarse? Pues mira, si me tuviera que presentar otra vez, creo que realmente es un año perfecto. Primero porque van a haber casi 2.000 plazas ofertadas. Vamos a tener 1.959 plazas aquí en la Comunidad Valenciana. Pero es que además, si no sacas una de esas plazas y quedas en bolsa, mm, habréis visto que la plantilla está bastante envejecida en general, entonces hay muchas jubilaciones a la vista. Con lo cual, quien empieza ahora está justo en el momento oportuno para, pues, para entrar en el sistema público. Ujú. Bueno, algo muy importante es que todo apunta a que va a haber cambios relevantes en lo que va a ser el calendario de las oposiciones de 2026. Sí, correcto, correcto. Pues a ver, es verdad, va a haber cambios, pero claro, también queremos daros desde CEN tranquilidad. Nosotros estamos muy pendientes de cada novedad. Estamos como si fuera un partido de fútbol, minuto y resultado, y vamos adaptando la preparación en cuanto se confirma cualquier cambio. Sabemos Muy que bien. que el marco, pues bueno, puede cambiar, pero de verdad que estad tranquilos que si estáis con nosotros, la información que os llegue va a ser actualizada y la preparación adecuada. Ujú. Bueno, es verdad que ahora la prensa corre mucho, pero aquí no te vas a enterar por la prensa, que en cuanto hay un cambio, lo explicamos, lo contextualizamos y lo aplicamos a la preparación. Y si algo se mueve, nosotros nos movemos contigo. Exacto. Muy bien, antes de entrar en el detalle de las pruebas, vamos a ver un poco cómo está organizado todo esto. ¿Nos puedes explicar el esquema general, por favor? Sí, venga. Pues a ver, en el proceso vamos a tener, digamos, dos grandes bloques. Al final os estáis presentando, os vais a preparar para un concurso o oposición, y es que realmente son dos partes. La parte que a lo mejor más conocéis es la parte de oposición. Pues bueno, que van a ser unas pruebas eliminatorias. Realmente es la más importante en cuanto a peso, puesto que es 2/3 de la nota. Y bueno, ahí vais a tener que demostrar vuestros conocimientos y competencias como futuros docentes. Entraremos un pelín más en detalle, pero bueno, vais a tener las dos pruebas, la primera que es el tema y la prueba práctica, y después vais a tener la segunda prueba, que será, pues bueno, la defensa oral de la programación y la situación de aprendizaje. Y tenemos también que si hemos aprobado, pues pasaríamos a la fase de concurso, ¿no? Que es donde se valoran vuestros méritos. Pues la experiencia, formación, idiomas, cursos. Vale, esto va a ser 1/3 de la nota final. Pero para que este tercio te cuente, tienes que haber aprobado la fase anterior. Si no, no puedes llegar a la fase de méritos. Con lo cual, pues bueno, tenéis que tener muy en cuenta que la plaza primero te la juegas en la oposición.
Y bueno, pues los méritos te pueden dar ventaja, pero tienes que haber demostrado previamente que vas a ser un buen docente y que sabes si puedes estar en un aula. ¿Y esta proporción entre oposición y concurso es siempre así? O al Sí, a menos será ver, así la próxima oposición. sí, a ver, es previsible que esto se vaya a mantener así. Lleva así años y dudo que vaya a cambiar para la próxima convocatoria. Vamos a tener, pues eso, 2 tercios de parte práctica y 1 tercio para méritos. Insisto, si no llevamos bien preparada la fase práctica, no hay opciones reales. Por muy buen expediente que tengas, aunque tengas un máster, aunque tengas el C3 en alemán, si no llevamos bien preparada la fase de oposición, pues vamos mal. Y por eso esto es lo que vamos a trabajar desde el primer día, que esta fase la paséis por encima. Vale, pues vamos con la primera prueba. ¿Cómo es exactamente esta primera prueba? Pues bueno, a ver, claro, dentro de la fase de oposición, pues bueno, lo que os comentaba, la estructura, vamos a centrarnos en la primera, en lo que sería desarrollar un tema y la prueba práctica, el práctico. A ver, pues lo primero, vamos a tener una parte teórica, que va a ser el temario, donde vais a tener 2 horitas para desarrollar un tema del escrito. Pues bueno, si por ejemplo, imaginaos que sois de primaria, ¿no? Pues tenéis 29 temas, pues el tribunal saca 3 bolitas con 3 numeritos de tema, vosotros escogéis uno de ellos y tienes 2 horas para desarrollarlo punto por punto, ¿eh? Cumpliendo todos los epígrafes del tema. Esto es lo que sería el tema. Ujú. Y en cuanto a la prueba práctica, el supuesto, pues bueno, aquí generalmente es donde más dudas hay. Pero bueno, hablando rápido y claro, os van a plantear un supuesto y vais a tener que elaborar una situación de aprendizaje completa. Pues bueno, esto implica hablar de estrategias metodológicas, las actividades que desarrollaréis, qué materiales utilizaríais, cómo gestionáis el aula, todo el tema de evaluación al alumnado, evaluación de la práctica docente, medidas de inclusión, DUA, bueno, todo esto. Tantas cosas. Sí. Bueno, ¿y cómo se evalúa esta prueba? Pues bueno, a ver, en esta prueba vais a tener que sacar mínimo un 5 en cada parte. Y se evalúa, pues bueno, sobre 10. ¿Por qué digo lo del mínimo un 5? Pues porque no vale tener un 10 en el tema y un 0 en el supuesto práctico, porque no hace media, ¿vale? Tenéis que tener aprobadas las 2 partes. En esta primera prueba vais a tener combinación de teoría en el tema y de aplicación real, con lo cual pues como os podéis imaginar, va a ser una cosa que vayamos a machacar desde el principio, viendo siempre ejemplos prácticos, poniéndonos en estos supuestos, para que no te pille el toro. Porque está claro, venís de la carrera, habéis practicado mucho esto y todos pensamos que lo llevamos súper claros, pero llega el día del examen, el tribunal te planta un supuesto marciano y te quedas, pues bueno, como si fuera el lunes a las 7 y sin haber tomado el café. No sabes ni por dónde tirar. Vale, entonces, Jordi, si superas la primera, pasas a la segunda prueba, ¿verdad? Exacto, si superamos la primera prueba, pues avanzaríamos a la segunda y no es que sea más fácil ni que una vez pasada la primera prueba que suele ser tan dura, de repente todo vaya a ser muy sencillo. De hecho, pues yo no me cansaré de recordarle a mis alumnos que aquí realmente es donde el tribunal os va a poner cara por primera vez y es la prueba o una de las pruebas que más trabajadas tenemos que llevar. Porque, mira, a ver, voy a intentar comentarlo sin extenderme mucho. En esta prueba, tú puedes llevar una programación de 7 que una buena defensa oral la va a subir al 9 y una mala defensa oral te la va a dejar en el 5. Con lo cual, tenemos que llevarlo muy, muy, muy preparado. Y lo primero es entender cómo funciona esta prueba. Pues bueno, tú llevarás tu programación preparada y tú la entregarás en la plataforma que habilitará Consellería unas semanas antes. En esa programación, pues bueno, tendrás todos los elementos de la programación y además
pues también habrás desarrollado pues por lo menos 6 situaciones de aprendizaje. Entonces, lo primero es la encerrona. El tribunal saca un número de bolas con los números de tus situaciones de aprendizaje y eliges qué situación de aprendizaje vas a defender. En ese momento tienes 60 minutos, una hora, para preparar esa unidad. Y ojo, ¿por qué decimos esa unidad? Pues porque aquí en CEN lo tenemos súper claro. La programación la tienes que llevar preparada de casa. Vamos, la habrás repetido 1000 veces, la habremos ensayado 1001 veces, con lo cual esa hora la vas a dedicar para la situación de aprendizaje. Pasada la hora, un miembro del tribunal irá, te recogerá e irás a la sala donde estén realizando las defensas. Entonces, aquí tendrás como máximo 30 minutos para la defensa oral de la programación. Una vez pasen estos 30 minutos o hayas acabado con la defensa de la programación, tendrás el resto de tiempo hasta completar una hora para exponer tu situación de aprendizaje o línea de intervención. Una vez ya hayas acabado con esta hora de presentación, pues bueno, el tribunal puede dedicar, si lo considera, unos minutos para preguntarte dudas, aclaraciones o ver si algún apartado lo tienes claro y tal. Vale. Y aquí no solo se valora lo que sabes, sino también y sobre todo cómo lo transmites, Pero como es que decía. 100% es que es eso, tenéis que tener muy claro que aquí es vuestra oportunidad de brillar, que estáis cara a cara frente al tribunal. Se han leído vuestro tema, se han leído vuestro supuesto, pero donde vais a poder luciros, donde vais a poder mostrar cómo comunicáis, cómo estructuráis vuestras intervenciones, si realmente tenéis una buena visión pedagógica, va a ser aquí. Y por eso, insisto, vamos a hacer 1000 simulacros y entrenamientos orales desde el principio, porque es que si no, nos va a pillar el toro. Bueno, en este punto también queremos hacer una aclaración muy importante y es que muchos tribunales están detectando que algunas programaciones se han elaborado íntegramente con inteligencia artificial Y tanto, a ver. y está siendo un problema. Está siendo un problema porque uno de los requisitos es que la programación sea original y delante de la sospecha pues os pueden suspender la programación. Con lo cual, a ver, no vamos, no vamos a ser más papistas que el Papa. En CEN sí que utilizamos las herramientas de inteligencia artificial y os recomendamos y os aconsejamos sobre cómo utilizarlas, pero ojo, como una ayuda, eh, no como un atajo, no como algo que Mm. os escriba una programación, porque no va a poder sustituir nunca vuestra visión personal y vuestro trabajo, ni la función del preparador, con lo cual tienen que suponer una ayuda, pero no pueden sustituir el trabajo del opositor, vaya. Ujú. Aquí lo que pretendemos es enseñar a usar bien la tecnología con cabeza y sobre todo, perdón, con criterio pedagógico. Porque además al tribunal no le basta con algo que esté bien redactado, sino que lo que quiere ver es la huella docente de los opositores. Pues sí, de hecho, mira, este mes que hemos estado corrigiendo programaciones y tal, es una cosa que les he dicho muchas veces a los alumnos. Mira, no sé si está hecho con ChatGPT, pero lo parece. Y tu programación tiene que tener lo que tú decías, ¿no? Tu huella docente, tu toque personal. Si no destaca, si es plana, si parece copiada de algún modelo o parece copiada del ChatGPT, pues bueno, buena nota seguro que no vas a sacar. Además que hay herramientas para detectarlo. O sea, no es que parece que esté hecha con inteligencia artificial, es que se Claro, puede, se puede comprobar. claro, Bueno, es que pues con llegados la a mera sospecha, este... el Claro, tribunal ya te lo puede valorar negativamente. claro, claro. Bueno, llegados a este punto, llegamos hasta aquí. ¿Qué es lo que se valora en la fase de concurso? Muy bien, pues bueno, si llegamos a la fase de concurso, lo primero que nos tenemos que dar es la enhorabuena porque hemos superado un proceso que realmente es duro. Y bueno, aquí vamos a tener varias cosas que ahora os comentaremos y también alguna cosa que tener en cuenta. Mirad, vais a tener varios apartados que siempre vendrán recogidos en la orden de la convocatoria de las oposiciones, que os la tenéis que saber de pe a pa, pero bueno. Os van a valorar la formación académica, pues el expediente, títulos oficiales, bien de conservatorio, bien alguna FP, algún máster que tengáis, posgrados.
premios. También se va a valorar la experiencia docente que tengáis. Y después valorarán otros méritos. ¿Por qué dejo los otros méritos para lo último? Pues bueno, porque realmente a la altura en la que estáis viendo este vídeo, si vais a presentaros para la de 2026, claro, sacarse un doctorado o un máster a tiempo para las oposiciones puede ser difícil y además, pues bueno, puede suponer una carga de trabajo que os quite horas de preparación. ¿Qué sí que podemos hacer? Pues bueno, mm, perfeccionar los otros méritos. Por una parte tenéis los idiomas, pero por otra parte también podéis sumar puntos con cursos homologados. Mirad, aquí es donde tenéis que ir siempre con el máximo de puntos, porque además lo podéis hacer. Y por ejemplo, en Zen tenemos pues, un catálogo que yo creo que es bastante diverso, tocan varios palos, o sea que realmente podéis hacer cursos que os interesen y os ayuden para la oposición y que, pues bueno, además son homologados y baremables, es decir, que sí que os contarán para la fase de méritos y que os pueden ayudar a sacar el máximo de puntuación en este apartado, que es lo que ahora mismo está en vuestras manos. Ujú. Y además, bueno, también tienen en la web de CEN está disponible el simulador de baremo para Ujú. que cada opositor pues, pueda calcular fácilmente su puntuación y sepa también en qué áreas puede mejorar. Claro, efectivamente. Ujú. Esto lo pueden hacer ya conforme acaben de, de ver esto y así saben de qué punto parten. Vale, vamos con lo que nos preguntan siempre. ¿Cómo se prepara todo esto en CEN? Vale, a ver, pues voy a intentar, a ver, igual aquí me largo un poquito, me lo vais a perdonar, pero bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta son los materiales, ¿vale? Nosotros tenemos materiales propios que se le van dando, se os irían dando a lo largo del curso y muchos los tendréis ya disponibles desde primera hora. Pero es que además estos materiales, pues bueno, insisto, han sido utilizados por miembros de tribunales como criterio de corrección, están pues ajustados a lo que tenéis que hacer. Para cada comunidad están adaptados, no es el mismo material exactamente para Madrid o Cataluña que para la Comunidad Valenciana. Incluimos algunos apartados pues del DUA, el 3.0, la versión más actual, los ODS, avances en neurociencia, cuestiones de evaluación. Y además vais a tener pues una actualización si se actualiza cualquier material a lo largo del curso en el que estáis matriculados, pues vais a tener el material actualizado mm, al momento en el que se publique. Además, pues bueno, se han publicado ahora, perdón, se han actualizado los materiales de cara al curso 2026, así que estrenaréis material nuevo y actualizado. Bueno, a ver, y en cuanto a la metodología, más o menos os comento un poquito cómo se estructura el curso, porque va a estar estructurado en dos fases, y enseguida entramos en un poquito los principios metodológicos que se van a ver en ambas fases. Bueno, tenemos primero una fase uno donde vamos a machacar el temario y los casos prácticos, ¿no? Vamos a esa primera prueba a machacarla para que tengamos una base muy sólida y nos aseguremos poder pasar a la siguiente prueba. Creo que tenemos que tener en cuenta cosas que se enseñan que no son solo temario y supuesto, pues por ejemplo, técnicas de estudio, razonamiento lógico, ampliar vuestro banco de recursos. E insisto mucho en las técnicas de estudio, porque si vuestra intención es coger, hacer resumen y repetir, lo No siento si vamos a muy alguien le bien. ofende, no, porque esta es la segunda peor opción, solo por detrás de no estudiar. Con lo cual, pues todo esto se trabaja y intentamos ver técnicas de estudio que realmente os ayuden a ser eficientes con vuestro tiempo. Y después tendríamos pues una segunda fase donde ya nos vamos a centrar en escribir la programación, en preparar la exposición oral y hacer simulacros, de tal manera que cuando acabemos esta segunda fase esperamos de vosotros que tengáis mucha más seguridad, naturalidad, que podáis responder frente al tribunal. Pues bueno, Más soltura, sobre sí, todo. claro, eso es. Que Muy no sea la bien, primera vez. exacto. Y además es cierto que a veces les cuesta más a los alumnos exponer delante de sus compañeros que ante gente que no conoce, con lo cual, pues eso te facilita después tu exposición en el tribunal.
Esa es la Exacto. experiencia. Bueno, ¿y qué diferencia tiene la forma de enseñar en Zen? Vale. A ver, eh, realmente la clase magistral es un recurso y se utilizará cuando se tenga que utilizar, pero no va a ser la principal línea de actuación. Ni únicamente vamos a decir, venga, este es el temario, para tal día estudiado está. No, realmente tenemos tres principios metodológicos que bajo mi punto de vista pues son útiles y sí que pueden ayudar un poquito a marcar la diferencia en cómo rendimos en el estudio y en la preparación. Bueno, son tres anglicismos que intentaré traducir como buenamente pueda. Pero bueno, el primero sería el learning by doing, es decir, ponte a currar, aprender haciendo. No va a haber una parte donde solo se dé teoría y al final se aplique, sino que desde el principio se va a intentar que practiquéis, que trabajaremos con supuestos reales, con situaciones de aula, diseñando actividades, elaborando situaciones de aprendizaje, ¿vale? De tal manera que durante todo el curso y de manera progresiva, pues vayáis desarrollando lo que para mí son habilidades fundamentales en un docente. Capacidad de análisis, de tomar decisiones, tanto personales como pedagógicas, fomentar la autonomía didáctica, pero sobre todo hacerlo con seguridad, que cuando lleguéis al tribunal tengáis seguridad en vosotros mismos y en las decisiones que vais a tomar. El segundo principio, que sería el Just-in-Time Teaching. ¿Qué significa esto? A ver, pues que vosotros antes de la clase se os pedirá que hagáis unas tareas o reflexiones, cuestionarios, ejercicios, de tal manera que el preparador tenga claro en este grupo qué necesidades concretas tienen, en qué puntos tengo que incidir para ayudarles a avanzar. No vamos a ir con un guión cerrado a cada clase, sino que en cada clase se prepara justo a tiempo, ¿no? Just in time, según lo que realmente vayáis a necesitar para poder progresar y estar un pelín más cerca de la plaza. Bueno, y Y el nos último. quedaría el flip classroom. Exacto, ¿no? La clase invertida que seguro que lo habréis visto en la carrera, os lo habrán aplicado y tal. A ver, ¿en qué se basa esto? En que vamos a tener que gran parte del contenido teórico no se va a ver en clase, no va a estar ahí el profesor explicándoslo, sino que vais a tener que trabajarlo en casa a vuestro ritmo bueno, con los materiales que nosotros os facilitaremos. Y después en clase, pues vamos a lo importante, ¿no? Que es resolver dudas, hacer práctica, corregir ejercicios, supuestos, debatir estrategias. Vamos, que a clase se va a currar, no a coger un cafelito y ver cómo me Mm. dan una charla magistral. A ver, Bueno, y luego sí, también sabemos además que opositar no es solo una cuestión de estudio y por eso tenemos también y ponemos a disposición de nuestros alumnos el servicio de acompañamiento emocional y motivacional, que lo que hace es ayudar a organizarse, a gestionar los bajones y también pues recordar a nuestros alumnos que no están solos en este camino, porque es verdad que es un camino que es duro, que tiene momentos y hay días para todo. Y hay momentos en los que uno se plantea dejarlo todo y montarse una cafetería con gatos, porque le es más, más divertido, ¿no? y menos estresante. A ver, sí. Exacto. A ver, yo creo que es de destacar, pues bueno, que pues van a tener eso, ¿no? El servicio de asesoramiento emocional y motivacional, que es útil, que los que han recurrido a él realmente lo agradecen, tener una persona que les escuche. Además, pues van a tener encuentros mensuales con el preparador, donde van a poder ir planteando aquello que les está suponiendo más dificultad, que no les permite avanzar. Y es una cosa que muchas veces tras acabarlo te escriben y te dicen, oye, muchas gracias porque me has ayudado un poquito a afrontarlo con más optimismo. Y yo creo que el valor humano que aportamos, pues lo siento, pero también hay que destacarlo. Y Sí, 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 además sí. que, por ejemplo, cuando hagan una prueba, un simulacro, pues no se les va a dar, oye, pues tienes un 6, ¿no? Sino también ese feedback personalizado
que se les va a dar pues detalladamente, oye, esto púlelo, esto mejóralo, fíjate en cómo es estructurado esto. Pues yo realmente creo que hay hay muchas academias y muchos preparadores, no podemos negarlo, pero que el valor humano, ese que haya una persona detrás de la pantalla, ese acompañamiento individualizado, pues yo creo que es un punto clave y diferencial. Correcto, correctísimo. Bueno, además de esta metodología, de esta atención personalizada, pues también en la línea de los tiempos que corren, pues contamos con herramientas digitales. Sí, sí, mira, de hecho, pues ha sido a lo largo de este curso que se ha implementado dos asistentes con inteligencia artificial. Bueno, son dos chatbots donde se les, se les, se les ha educado con los materiales, con artículos y publicaciones en neurociencia, ODS, neuroeducación, pues bueno, todo esto que hemos dicho que se aplica en nuestros materiales, pues todo eso lo lleva el chatbot como si dijéramos por dentro y tú le puedes preguntar de cara a la programación, ¿no? Pues por ejemplo, oye, si mi convocatoria solicita objetivos didácticos, ¿cómo los elaboro? Y esta es una respuesta real que, por ejemplo, da el chatbot, ¿no? Pues ya Ujú. que lo exige, pues bueno, y te explica un poquito cómo formularlos, más o menos cuál debería ser su estructura y te da algún ejemplo, ¿vale? Para que tengas una base. También, pues, por ejemplo, esto es una pregunta que sale cada dos por tres cuando hablamos de evaluación, de elementos curriculares. ¿Cómo perdón, criterios de evaluación con competencias clave? Pues bueno, te lo va, te lo va explicando, te lo desarrolla y pues bueno, te lo deja bastante clarito. Y además, también hemos implementado desde hace poco un chatbot donde, también con inteligencia artificial, donde tú le darías tu discurso de la defensa oral, le echa un vistazo y te lo corrige. De tal manera que cuando vas a hacer un simulacro, ya te lo han corregido antes de que empieces. Pues bueno, te ayuda a aprovechar bastante el tiempo y a no tener que Sí, pasar por dos correcciones posteriores. muy bien, pues yo creo que lo tenemos todo clarísimo. Muchísimas gracias, Jordi. No sé si quieres añadir algo más. A ver, pues mira, a mí sí que me gustaría acabar esto con una nota de ánimo. Sé que si empezáis ahora, os estáis planteando empezar ahora, se plantea un camino largo y duro, que de estos que parecen imposibles, y sí va a ser duro en algunos momentos, y va a exigir lo mejor de vosotros, pero de verdad os lo prometo que se puede conseguir, que hay luz. O sea, me alegra muchísimo poder decir que desde Zen en los últimos 5 años, es que hemos ayudado a miles de personas como vosotros a su objetivo, que era sacarse una plaza. Y ojalá sigáis vosotros con nosotros y seáis uno más en esos tantos que han conseguido una plaza. Nosotros os podemos ofrecer la estrategia, el acompañamiento e ideas claras. No sé si necesitáis alguna cosa más, pero bueno, yo creo que desde luego Yo pues es creo que un... por mi parte ya lo has explicado todo fenomenal. Pues muchas gracias, Jordi. Pues Nada, yo únicamente ya despedirme de las personas que nos estén viendo, sí, que decirles que si nos quieren conocer mejor, les esperamos en la sede de CEN en Valencia, que estamos muy cerquita de la parada del metro de Facultad. Pueden venir a charlar con nosotros un rato, preguntarnos lo que necesiten y ya que estás, pues te llevas tu kit del opositor, que no es mágico, pero casi. Y nada, muchísimas gracias a todos, gracias Jordi y gracias a todos por acompañarnos. muchas gracias y mucho ánimo.